Los especialistas consultados por el Banco de México en diciembre elevaron su pronóstico de inflación para el cierre de este y el próximo año. Para hablar del tema y otros más, saludo a Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del Financiero. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bien, qué gusto que nos acompañes. Pues, ¿cuál es tu estimado para el cierre de este año de la inflación después de lo que hemos visto al final de este año? Exactamente. Mira, hoy publicamos nuestro pronóstico de la primera quincena de diciembre. Nosotros estamos esperando 0.42 para la primera quincena y el mercado está esperando 0.39. O sea, todavía podría haber una ligera sorpresa. Este reporte se va a dar a conocer el próximo jueves, ¿no? El jueves de esta semana. Para ya todo el año quedaría en 6.70, que es pues bastante más alto. Banco de México en su último comunicado nos dio a entender que iba a ser más alta que la de noviembre. La de noviembre fue 6.6, pues seguramente va a ser 6.7. Ahí es donde estamos nosotros. Lo interesante ver es que para enero estamos viendo que, bueno, por un efecto base, que ya no va a estar sumando el efecto de la gasolina de enero de 2017, porque suma los últimos 12 meses, la inflación puede bajar a 5.50, ¿no? Que tampoco es muy, no es muy bajo, sigue estando alto. De hecho, nosotros estamos esperando para 2018, somos los más altos del mercado, traemos 4.6. O sea, vemos bastante complicado la desinflación de la inflación, o sea, desaceleración de la inflación el año que entra hacia la meta, ¿no? ¿Y qué sigue? Bueno, nos dices que podríamos esperar un 5.50% en enero, pero ¿cuándo podríamos esperar ya que converja hacia el objetivo de Banco de México más o menos 3%? Pues mira, nosotros pensamos que va a cerrar el año en 4.6 y sería hasta 2019 que llega a 3.9 y ya 2020 3.5, ¿no? Aunque es muy lejos, pero sería hasta 2019 por lo menos que entre abajo del 4. Ok, ¿y por qué sí ves esta desaceleración? O sea, sí, vemos una desaceleración, pero más lenta que lo que trae el mercado y mucho más lenta, obviamente, que lo que trae el Banco de México. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que están subiendo los precios de la energía, que son las referencias internacionales de la gasolina y el gas LP. Hoy día el gobierno ha estado modificando el IEPS cada semana para que no suba al público, pero se está acumulando pues no es necesariamente un subsidio, pero está recibiendo menos ingresos de los que tenía presupuestados. A lo mejor eso le dura hasta después de las elecciones, el año que entra. Pero después, si sigue subiendo el precio internacional y el tipo de cambio, pues va a tener que haber un ajuste en la gasolina. Ya lo estás viendo en el gas LP, ha subido casi 50% en el último año, ¿no? Entonces esas presiones van a seguir ahí. ¿Te acuerdas? En 2015 los commodities en general, todos bajaron en dólares y eso nos ayudó a explicar la baja inflación en México. Así y ahora es. Con la recuperación que se está esperando global, pues también se están recuperando los precios de los commodities en general, no nomás el del petróleo. Entonces eso pues le va a presionar la inflación en México. Los agropecuarios estamos viendo que ya están cambiando la estacionalidad típica que tenían, que bajaban y luego subían, y están siguiendo algunos al dólar, al tipo de cambio, porque se exportan. Entonces eso también le está pegando a la inflación, entonces le pega a alimentos procesados, a restaurantes. Entonces se ve muy difícil que la inflación baje el año que entra, tan rápido como está esperando el mercado o el propio Banco de México. Lo que estamos viendo es que ya el mercado ya está priceando un pronóstico como el nuestro, ¿no? Ya más alto, ¿no? Bien, también, ¿qué podríamos esperar de las tasas de interés? Tuvimos una última alza por parte de Banxico en la reunión de la semana pasada. La FED todavía espera 3 alzas más el próximo año. Entonces, ¿crees que Banxico vaya a actuar en sintonía con la FED como lo ha venido haciendo? Sí, fíjate, eso yo creo que es un tema súper preocupante e interesante porque, si te acuerdas, en esta última reunión de Banxico, bueno, aquí lo habíamos platicado, nosotros estábamos esperando que Banxico subiera en esta reunión, pero no era unánime, ¿no? De entre los economistas del mercado, como que estaba 60-40 que decían que sí y que no. Cuando vimos el segundo reporte de noviembre que salió más alto que el mercado, que lo que esperaba el mercado y que la inflación de la primera quincena, ahí pensamos que iba a salir un comunicado muy hawkish. Aún así no todos los economistas se cambian, entonces el tema es que fue una sorpresa porque el comunicado salió muy hawkish, nos agarró a muchos en sorpresa, el mercado tampoco tenía incorporadas alzas y ahora el mercado se fue del otro lado totalmente. Si tú ves ahorita los precios que tiene incorporado el mercado está esperando 3 alzas, de 25 puntos base en febrero, marzo y mayo, que a todas luces se nos hacen a nosotros bastante exagerados. Sí, llegar hasta el 8%. Al 8% es lo que trae ahorita las tasas de interés. O sea, se fueron de no tener incorporado a tener ahora 3. Entonces, a nuestro juicio, realmente para que Banxico... Bueno, primero hay 2 consideraciones. Una es en la mitad del proceso electoral. Entonces, nosotros pensamos que Banxico podría incluso hasta definir las elecciones, ¿no? Si te acuerdas una vez que trajimos un escenario de tipo de cambio, nosotros decíamos que entre más se deteriore el escenario,
más probabilidades hay de que gane alguien ajeno al modelo económico actual. Que te referías a la salida del Telecan de Estados Unidos, la aprobación de la reforma fiscal. Podría ser alza de tasas, inflación, tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahí yo pensaría que Banxico, pues a lo mejor sería más prudente que no se meta al proceso electoral, porque pues, si sube las tasas así como lo trae el mercado, que además se me hace exagerado, pues estaría ayudando al candidato opositor al modelo, ¿no? Tampoco pensamos que la inflación lo amerite, ¿no? Porque la inflación va a bajar a 5.5 y luego va a seguir bajando hacia 4.6. Entonces, eso pues te desinfla un poco la necesidad de tener una tasa de 7.25 tan alta. Ahora, ¿dónde veríamos un alza en las tasas? A lo mejor si nos salimos del Telecan, porque nosotros somos de la idea de que el mercado ahorita está esperando a lo mejor 60% de probabilidad que no nos salgamos del Telecan y 40% que sí. Entonces, si nos salimos va a haber una sorpresa, el tipo de cambio se puede ir rapidísimo a 20 y a lo mejor ahí sí, yo te diría contingente a eso, pues ahí sí Banxico, aunque sean las elecciones y aunque sea lo que sea, a lo mejor ahí sí veríamos alzas. Pero si no, pues sería meterse al proceso electoral y a lo mejor no conviene. Y que, bueno, pues si el proceso electoral se vuelve muy distante, se caen todos y empieza a ganar, avanzar AMLO, empieza a hablar en contra de la reforma energética, a lo mejor ahí si el tipo de cambio también se dispara, podría ser una razón para que Banxico suba la tasa. Si no, yo creo que hasta Banxico podría dejarla en 7.25, incluso si la FED sube en marzo, podría aguantarse, ¿no? Porque yo pensaría que es mejor no meterse en el proceso electoral y la inflación va a bajar, ¿no? O sea, no tan rápido, pero va a bajar y le va a quitar presión al 7.25, pero eso es saber, ¿no? Pues finalmente, Guillermo, ¿qué escenario vislumbras para el 2018 en cuanto al crecimiento del PIB de México? Pues fíjate, ahí como sabes, y eso lo hemos mantenido desde hace varios meses, nosotros estamos más pesimistas que el mercado también. La última encuesta que vimos, el mercado traía 2.2, nosotros estamos esperando 1.8. Estamos muy preocupados por la inversión. Ahorita que estabas diciendo en la nota anterior de que estaba diciendo CCE que mejor que el gobierno debería impulsar la inversión pública. Entonces es una preocupación muy alta porque todos los recortes que ha habido al gasto, pues sí nos ganamos la confianza de las calificadoras, nos quitaron el watch negativo, pero el costo fue cortar la inversión pública. Y la inversión pública está en el suelo, por eso es el reclamo. Pero no es de que el gobierno lo hizo a propósito, sino porque no ha tenido dinero. Está aumentando el gasto de pensiones y la inversión privada está parada porque está la incertidumbre de NAFTA, está la incertidumbre de cómo vamos a quedar con la reforma fiscal, que ya casi es un hecho, y la incertidumbre de las elecciones, porque aquí lo que se está jugando en las elecciones es la posibilidad de un cambio de modelo económico. Como nunca el país necesita de la inversión privada, porque el sector público pues no tiene cómo sacar recursos, a menos que suba impuestos, pero ahorita necesitamos bajarlos. Claro, y además temporada electoral. Exacto, entonces, si llega alguien que está en contra de la reforma energética, por ejemplo, entonces en contra es retrasarnos varios años, porque necesitamos alentar la inversión privada. Entonces, obviamente eso no va a pasar el año que entra y el riesgo también es en 2019, depende de quién llegue, pero para el año que entra traemos un 8, que es menos de lo que trae el consenso, ¿no? Muy importante la reacción ante la reforma fiscal, que como decías ya casi es un hecho, porque nos hace ser menos competitivos y estas inversiones que están frenadas por la incertidumbre del Telecan, de la reforma fiscal, si no hay una reacción por parte de las autoridades mexicanas en cuanto al tema fiscal, pues podríamos esperar que muchas inversiones fueran para Estados Unidos, ¿no? Ese es el tema, por eso nosotros decíamos que eso iba a depreciar la moneda. Por eso parte de la depreciación que tenemos ahorita a 19.10 te lo está explicando este ajuste que se tuvo que dar el tipo de cambio para compensar que no tenemos instrumentos ahorita para bajar la tasa corporativa a 21, ¿no? Y el tema es de que la única forma de tenerlo, y a lo mejor será un tema de 2019, es pues, subir el IVA y bajar la tasa corporativa. Pero pues ya ha habido dos veces que se ha tratado eso, se ha visto como una medida muy impopular. Y también pues, si gana alguien que es populista, pues menos la va a hacer, entonces menos dinero va a tener el gobierno, y si está ajeno a traer inversión privada, pues el crecimiento se va a ver desfavorecido a partir de 2019. Por eso hay mucho en juego en la reforma, en las elecciones del año que entra, ¿no? Mucho en juego en las elecciones y también pues las acciones que tome el gobierno mexicano a partir de la aprobación de esta reforma fiscal y por supuesto la sexta ronda de negociaciones del Telecan que pues sigan avanzando, ¿no? Exactamente, o sea, estamos parados en las dos. Yo te diría que 2018 es casi muy difícil que en un año electoral México reaccione con una reforma fiscal. Entonces casi que el impacto lo va a tener el tipo de cambio que ya lo está teniendo. Y hay una cosa positiva aquí nada más, que no tuvimos un impacto tan fuerte de la reforma fiscal en Estados Unidos en el peso mexicano, como llegamos a pensar hace un mes, porque el dólar, nosotros hubiéramos esperado que el dólar americano se hubiera apreciado,
porque el mercado hubiera esperado que iba a haber mucho más crecimiento económico y más alzas de la Fed. Sin embargo, el mercado global está dando más peso a la idea de que los déficits fiscales en Estados Unidos van a crecer y eso es negativo contra el dólar americano. Entonces, por eso el peso mexicano sí ha reaccionado a incorporar la reforma, pero no tanto porque el dólar, y digo, lo comentaste al principio, el dólar americano no se apreció como se esperaba y al contrario, la gente está midiendo el efecto negativo de los incrementos en el déficit en el dólar, ¿no? Pero de todas maneras sí ya tiene un impacto que ya tenemos y si a eso le sumas el NAFTA, bueno, pues sería obviamente muy negativo y como decíamos, se deteriora el escenario, más probabilidades de que gane alguien en contra del modelo económico y más podría depreciarse, ¿no? Bien. Entonces, la verdad está todo muy... Está complicado, un panorama incierto, pero muchas gracias por tu análisis, como siempre. Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex, y gracias por todas tus colaboraciones durante este año. Nos vemos en el 2018. Pues sí, espero que me sigas invitando. Claro que sí, por acá nos vemos, Guillermo. Muchas gracias. No, a ti.